llama la atención que alcanzó a estar 1 año libre, a quien se le apodó como el psicópata del pincel. Él estaba condenado a 29 años de cárcel. Finalmente hizo solo 10 y estuvo 1 año libre, en donde se estuvo transportando por varias partes de nuestro país. Finalmente termina por atacar sin mayor provocación a esta mujer que trabajaba en la tienda. Pero espérate, yo pienso que durante ese año algo ocurrió que no sabemos. Esa es mi hipótesis, fíjate. Este hombre, bueno, todos los psicópatas, mi querida señora, tienen 2 cositas que resaltan en ellos. La primera, la más terrible de todas: no hay psicópata que cambie a lo largo de la vida. Claro, no se rehabilitan. Y lo saben los tribunales, lo saben la policía, lo saben los especialistas. Lo segundo, que los psicópatas cuando llegan a la cárcel se portan pero maravillosamente bien. Son manipuladores. Es el mocito que le lleva cosas al amigo, se porta bien con los gendarmes. Y este psicópata consiguió los 10 años, porque tuvo 10 años. De los 29 tuvo 10 años gracias al buen comportamiento que tuvo. Pero ahí le puedo hacer una consulta. Porque los crímenes que él provocó son horrorosos, son indescriptibles, de verdad. No se puede contar los detalles de lo perverso que llegó a ser este tipo. O sea, aún así, por buena conducta, le bajan una condena en 19 años. Pero mira, esa respuesta te la tiene sin duda a Carlos, que sabe más de la cosa tribunalicia que yo, ¿no? Pero es algo abominable desde toda perspectiva. O sea, cualquiera que lo mire desde fuera y dice cómo funciona de esa manera nuestra legislación, sabiendo los jueces y sabiendo Gendarmería que no se va a componer con el tiempo. ¿Sí? Eso es lo grave. Sí, el problema yo creo que está en el tema de ejecución de penas. Nosotros no tenemos tribunales de ejecución de penas. Y por lo tanto, ¿quién tiene que velar por esto? El juez de garantía. Fíjense, ni siquiera el tribunal oral que lo condena, sino que vuelve al tribunal de garantía. El tribunal de garantía, a propuesta muchas veces de Gendarmería, porque Gendarmería, fíjense que acá el tema no es de tribunales, el tema es de beneficios intrapenitenciarios. Es decir, esto lo da Gendarmería de Chile. Sí. Y entonces Gendarmería dice, sí, sabe que cumplió, se portó bien y por lo tanto, además de los descuentos que le hacen por el tiempo, le dan la posibilidad de la libertad condicional. Y eso es mérito a través de... va la redundancia, hay cortes de libertad condicional, es decir, se postula, uno postula esta libertad condicional, hay un relator que le dice a los ministros, mire, sabe que esta persona, de acuerdo al informe de Gendarmería, dice, pasó esto, se portó bien, cumple tanto el tiempo, cumple las condiciones, por lo tanto se le puede dar. Sí, pero ahí dentro de esa descripción no se le pone, los crímenes por los cuales fue encarcelado. Sí se le pone. Y se le hace un análisis psicológico. Es que es el punto. Lo que cuesta entender es que se trata de violación con homicidio calificado. Claro. Violación con homicidio calificado amerita perpetua sin beneficio. Sí. O sea, lo que pasa es que aquí es diferente. La pena puede llegar hasta presidio perpetuo, va de presidio mayor en su grado máximo. Es decir, fíjense que entonces si hay 29 años, quiere decir que no le dieron ni presidio perpetuo simple ni presidio perpetuo calificado, le dieron 29 años. Ahora, ojo, a los 20 años se puede pedir la revisión, pero si se separaron las penas, que eso es lo que pasa, se puede a la mitad. Claro. Se le puede dar y por eso cumple solo 10. Y por eso cumple solo 10. Claro. Entonces, el tema es de ejecución de pena. Es decir, a quién le damos la potestad para que resuelva eso. Y segundo, con una persona que es psicópata, evidentemente, con el elemento más que cuantitativo, sino que cualitativo. Pero, esta persona se va a reinsertar en la sociedad. Difícil. ¿Quién hace esa evaluación? ¿Quién dice, esta persona se ha portado bien, pero hizo esto? Exactamente. ¿Puede volverlo a hacer? Exacto. ¿Quién dice, no, yo creo que no? Lo que pasa ¿En base a qué? Esa es la propuesta que hace Gendarmería, porque fíjate, primero propone y la Corte, esta Corte que es de revisión de estas libertades condicionales, que se hace específicamente para esto, tiene que resolver y acoge o rechaza. Y es más, si rechaza, normalmente lo que hacen es irse a amparo para que revisen nuevamente esta situación. Pero ahora, ¿sería algo lógico, perdón, que una persona que con estos antecedentes se pueda ver si puede ser un peligro ante la sociedad? Porque si al parecer en otros casos no están aptos para reinsertarse, ¿cómo no se le hace un análisis previo psicológico o psiquiátrico a esta persona? Lo que pasa es que, a ver, los exámenes psicológicos que se le pueden hacer, y si se le hicieron, y denota, se hace para el caso específico. ¿Ok? Pero con posterioridad, esta persona, ¿cómo sabemos que está rehabilitada o no? No hay un examen específico para eso. No, pero espérense. Entonces el punto es,
¿Cuándo lo vamos a tener? Mi tema especial es que si hubiese una corte de ejecución de pena, debería tomar todo esto antecedentes y decir, ¿sabe qué? Mejor cumpla lo que corresponde. Porque aparte la pena tiene dos sentidos. Uno es castigo, pero la otra es rehabilitación. Entonces el punto, si no se cumple el segundo, ¿para qué de alguna manera lo dejamos en libertad antes? Ahora, basta ver el historial de este hombre como para darse cuenta que ha tomado conductas que son siempre las mismas con el tiempo. Y el inspector dice, un psicópata nunca se recupera. Sí. La historia comienza en el año 1988. Evidentemente que el crimen que todos más recordamos es el de esta estudiante de pedagogía de 19 años, que fue el 2007. Pero todo comienza el año 88, cuando él es condenado por atacar y por violar a su pareja. Él en ese entonces pasa 3 años en la cárcel habiendo sido condenado a 5, ¿eh? Habiendo sido condenado, exactamente, inspector. Lo condenan a 5 años, pero a los 3 años sale en libertad. Luego de recuperar su libertad, en el año 94 vuelve a emparejarse, esta vez con una menor de edad. Ella, durante su embarazo, sufre golpes de parte de Antonio Carvajal. Se mantienen, a pesar de todo esto, juntos. Se van a vivir juntos a Chañaral y finalmente, años después, esta mujer decide no verlo más, se separa de él y denuncia una serie de abusos de parte de este hombre. Eso fue el año 2002, o sea, pasaron hartos años. Hasta que finalmente lo que ocurre ahora, porque es detenido, porque comienza a frecuentar un local en donde obtiene el teléfono de esta persona, comienza a seducir a esta mujer por WhatsApp y finalmente me imagino que debido a algo que a él le molesta, ella lo rechaza. Ella cambia su foto de perfil, pone una foto con un amigo y eso a él lo molesta y gatilla justamente su violencia hasta que llega a amenazarla con un arma blanca. ¿Ellos no estaban en una relación? No, nada. Solamente le coqueteaba, la perseguía. No, era su próxima víctima. Ella y ella no. A ver, para entenderlo bien, ella atendía en un local. ¿Ya? Y él empieza a hacerse asiduo ese local. Va la primera vez, le gusta, empieza a ir, probablemente le pide el teléfono para decirle si llegó o no lo que estaba buscando de ese local. Y ahí empieza a él, en su cabeza, mandarle mensajes románticos a ella. Y también le manda invitaciones que son rechazadas por ella. Perfecto. Y es ahí que cuando cambia la foto perfil, el tipo llega directo cuando la ve con otra persona. Comienza a repetir su patrón de conducta. La conducta que tenía antes con esta estudiante de pedagogía y con muchas más, era justamente ofrecerles que iban a ser grandes modelos. A partir de una sesión fotográfica las llevaba a un lugar y finalmente las seducía hasta que, en el caso de esta estudiante de 19 años, bueno, la viola y la entierra viva. Entonces, a lo que voy yo, que esta mujer, la de esta semana, era la próxima víctima. Probablemente del modus operandi que con años siempre ha repetido este psicópata. Lo que ocurre es que él se obsesionó con ella, porque me dicen mis colegas lo siguiente, de que tenía ella una semejanza física muy curiosa con la segunda víctima de él, con la mujer que embarazó. Y la mujer que embarazó, fíjate, es muy curioso esto también, y lo voy a explicar con harto respeto porque estamos en horario difícil. Ella, no obstante su embarazo, él tenía sesiones de tortura con ella y la ataba de manos para las sesiones de tortura. Y se encontró con esta víctima en La Serena, le observó esa similitud física y se obsesionó con ella. Intentó conquistarla como hacía con las otras víctimas, pero no le resultó. Y de principio no le resultó. Entonces ahí nace, ese es el génesis de esto. O sea, se obsesiona con sus víctimas. Pero además está esta repetición en el tiempo. Claro, del mismo patrón. Estoy castigando una nueva víctima que se asemeja físicamente a mi segunda víctima, la que me ocasionó desde mi punto de vista, el psicópata, más dolor, porque fui traicionado, y no lo fue. En realidad, fíjate, cuando estuvo con la segunda víctima, él la traicionó con otras mujeres. Pero lo que él consideraba una traición es que ella, en estado de embarazo, se negara a él.
Lo expliqué bien. Sí, ¿no? se Más o entendió menos. absolutamente. Hasta lo que Hasta donde se puede también, nomás, porque es demasiado turbulento. macabro toda la historia y todo lo que provocaba este hombre en sus distintas víctimas. Por eso yo te pregunto, y te quiero preguntar a usted, diputada Sabat, este tipo fue condenado a 29 años. Finalmente, a los 10 años ya vemos que está en la calle y no alcanza a estar un año libre cuando nuevamente es detenido. ¿Qué es lo que está fallando acá? Porque mucha gente dice, ¿dónde está la justicia finalmente? Mira, nosotros hace un tiempo atrás, yo estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana y lo que se veía lamentablemente era, de acuerdo a estos informes que hacía Gendarmería que mencionaba aquí el abogado, las libertades condicionales eran a la orden del día. Y pasó en Valparaíso, creo que el año pasado o el año antepasado, liberaron a 1.200 personas. Sí. Por el resultado de estos informes. Estos informes, ¿qué es lo que ocurría? Tenían ciertos requisitos que eran de forma, haber cumplido cierta cantidad de años del delito propiamente tal. Tenía que un ser tercio de la pena, ¿no? Que no sé si era un tercio o 2 tercios dependiendo del delito. 50%, claro, muchas veces, o 2 tercios en algunos delitos específicos. Entonces, y eran de forma. Pero lo que quedaba afuera era el informe psicosocial y el informe de rehabilitación, de acuerdo a si había cumplido o no ciertos procesos internos. Y además entendiendo y conociendo que hay en cárceles, no en todo Chile hay cárceles que tienen procesos de rehabilitación interna. Entonces, esto no quedaba como vinculante ante la decisión que tenía que tomar el juez. Lo que se hizo fue en una modificación posterior en la ley que efectivamente estos informes tenían que tomarse en cuenta al momento de decretar estas digamos, libertades condicionales. Y cambia eso. Y hoy día no tenemos estas, digamos, libertades condicionales de 1.000 y tantas personas porque de alguna u otra forma entienden que estos informes son muy importantes. Pero ahora estamos peor porque, porque yo recién preguntaba, ¿cuánto hay que cumplir de la pena para poder acceder a estos beneficios? Entonces, entre un 50% o 2 tercios de la condena. Acá estamos hablando de una condena de 29 años y salió cuando apenas había cumplido 10 años. Ni el 50% ni los 2 tercios de la... porque la sentencia puede haber sido distinta, o sea, que en el fondo separado. Pero finalmente es una persona que tenía que estar supuestamente en la cárcel 29 años y estuvo solo 10. El que yo me pongo en el caso de la familia, de esa madre, de la mamá de esa joven. Entonces, finalmente, por favor, yo, porque no logro entender una explicación que estuvo 10 años y tenía que estar 29. O sea, la explicación está porque la ley justamente solamente hace como una especie de checklist. Sí. Es decir, cumplió el tiempo, tiene los 2 bimestres anteriores, buena conducta, exacto, buena, muy buena, tiene además, está trabajando dentro en la cárcel, sí, checklist. ¿Te das cuenta? Pero si no estamos hablando, esto no es una fábrica no es una receta. No es una receta, no es una fábrica de hacer pan. Casi de alguna manera para que entiendas que además de eso, viene lo cualitativo. Es decir, además de su comportamiento, tiene que haber un informe que sirva para ello y de sustento a los jueces. Y se basan en el informe muchas veces Gendarmería. Y si es positivo... ¿Pero no hay un análisis psiquiátrico? No, ahí no. Informe psicológico. ¿Puedo preguntarle algo a los abogados Sabat y Espinosa? Él infringió su libertad vigilada y cometió un delito. Sin ser siquiera juzgado, me imagino yo, vuelve a la cárcel a cumplir su condena original, ¿o no? No va a cumplir. Así debería ser, ¿no? Sí, no es su condena original, sino que desde el tiempo que dejó de cumplir hacia adelante, es decir, no va a cumplir los 29 años, va a cumplir el saldo 19. Que le queda 19. A eso me refiero. Si es que se le revoca este beneficio. Ya, pero va a cumplir 19 más lo que se le dé. Pero mira, esto tiene que ver con los beneficios carcelarios que existen hoy día y con los delitos. Yo y lo que hemos propuesto también nosotros en materia penal, modificaciones, y que ya lo tenemos conversado con el ministro de Justicia, es justamente cuáles son los beneficios que se le dan a ciertos delincuentes que han cometido tipos de delitos que de verdad son de una connotación social importante y que entendemos que además en términos de rehabilitación no la van a tener. Claro. Entonces nosotros estamos pidiendo en ese caso que beneficios como la libertad condicional, que se entiende que es un beneficio que tiene derechos ya adquiridos en otra situación, digamos eso, pero que para estos casos y para ese tipo de delitos no existan beneficios. Es que no se le puede dar beneficio a gente que en eso estamos avanzando. Ni psicópatas ni pedófilos, no debiera ese beneficio. Ni violadores, la violación debiera tener un tratamiento excepcional. Sí. Nosotros acabamos el año pasado de aprobar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales
contra niños. Yo pienso en verdad que ningún asesinato, homicidio calificado debiera ser prescriptible. Y esa fue la gran Imagínense discusión. usted, yo lo dije en el debate, imagínense usted que se encuentra en el patio de la casa, enterrado la ex esposa y los 3 niños desaparecidos hace 30 años, y porque pasaron 30 años, ese hombre ya no va a recibir sanciones. No. Como una deuda nomás. Claro. Como que- Carlos, ahí te quiero preguntar, entonces, hoy día el psicópata del Pincel va a tener que cumplir los 19 años que le faltaban por cumplir de las penas anteriores, más lo que se le dé ahora, que Claro, por un tema que es diferente, o sea, es una imputación. es una causa nueva. Claro, porque esto es amenaza, ¿cierto? No, la atacó. La atacó. Entonces, lo que pasa es que... Con un arma blanca, la atacó con un arma Lo que pasa es que blanca. es diferente, si no hay lesiones, aquí normalmente es una amenaza. No, si hay lesiones. Sí, sale ahí. Y la golpeó en la cabeza. Pero entonces hay lesiones. Pero, Carlos, ¿qué pasa? Presidio menor en su grado medio. Pero espera, deja que termine. Es un presidio menor en su grado medio. por ¿Y lo eso tanto, cuánto estamos hablando? Estamos en 541 días. O sea, 19 va a cumplir 20. Sí, claro. Y no va a tener ahora opciones de poder... Libertad condicionada, tobillera electrónica, salidas diurnas. ¿Y hay alguna Pero no, posibilidad tú dices, de... pero ¿con qué fundamento legal tú dices no? Que no le van a dar. ¿Seguro que un otro juez no le va a dar en 10 años más? No, ¿sabes por qué? Porque por lo siguiente, porque ya incumplió. Claro. Y al incumplirse, es muy difícil que una corte de cumplimiento de esto te dé nuevamente la posibilidad de libertad condicional. Oye, sería muy difícil. ¿Y hay alguna opción de darle perpetua? Porque no sé si tenemos la nota de la cuarta. Creo que tiene 52 años este hombre. Sí. O sea, a los 70 va a salir. Ahí sale. O sea, el la edad, 88 me parece que ahí sale en la cuando primera empezó, página. 53 años tiene. Era un jovenzuelo cuando empezó el 88. Pregunta, Carlos, Sí, a claro. los 20 años, ¿no era que se podía hacer una revisión del caso porque no se le dio la pena que correspondía? Pero ese es el presidio perpetuo simple. Ya. El presidio perpetuo calificado a los 40 años se puede revisar, el simple a los 20 años se revisa. Y este no tuvo. Y este no ¿Alfa? tuvo. Por eso te digo que se han dividido las penas. Pregunta, ¿no existe dentro de la categoría psiquiátrica, a falta de un nombre mejor y más genérico, un psicópata que vale decir, esta persona que ahora está siendo apresada por lo que hizo, cabe también colocar en el informe que él siempre va a tender a hacerlo? Así que cualquier condena, aunque por libro se le va a condenar en cierta cantidad de años por su acto, la verdad que estamos tratando con una persona que no tiene ningún tipo de reparación mental y que por lo tanto, cuando lo dejemos libre, seguramente va a volver a pasar. ¿No existe esa...? No, yo no, por lo menos no lo conozco. Ahora, que haya exámenes de peligrosidad sí pueden haber. En otros países se ocupa, pero acá no lo ocupamos. Eso te iba a preguntar, respecto a la pregunta de Salfate, quienes hacen ese informe, ¿son personas que están capacitadas para realizar un informe así? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en el Sename, quienes realmente tienen que hacer informes, quienes realmente tienen que trabajar con los niños, que están en riesgo, eran personas que escasamente habían hecho el cuarto medio. Entonces, acá mi pregunta es, ¿en Gendarmería o quienes hacen estos informes, realmente están capacitados? Porque pareciera que no, porque una persona tiene que estar 29 años, a los 10 años está libre en su casa, entonces me parece, hay algo que está fallando. Se llaman equipos psicosocial integrados. Sí. Y los equipos psicosocial integrados está un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. Y lo que sí, están superados. Sí, Completamente superados. O sea, la cantidad de psiquiatras que tienen que elaborar estos informes, ellos mismos declaran que no tienen capacidad para tener que estar analizando a toda la cantidad de personas que están pidiendo estos beneficios. Es que yo le pregunté una vez a un psicólogo especializado en psicopatía, él trabajaba en España en realidad, y es chileno, volvió y para un programa se le entrevistó y él decía, hay que entender lo siguiente, que en los sistemas carcelarios una persona accede a beneficio porque se portó un 7. Bueno, ojo, un psicópata, su vida es, además de sentirse por sobre la ley, digamos, pero sabe que lo van a condenar, así que se cuida, por eso es imputable, además es un manipulador. Todas las personas, parejas, madres, hijos, lo que le toque, todo lo arma en pos de o una fachada o para que le sirva para otra cosa. Entonces, portarse bien, que le genere un beneficio, es simplemente, visto desde ese punto de vista, un plan para salir lo más pronto posible a hacer lo que le gusta, que es, por ejemplo, matar a alguien. Sí, lo que pasa es que estas leyes son muy antiguas, de antigua data, por lo tanto no están actualizadas. Y por lo tanto debería haber, ahí a lo mejor los legisladores tienen la palabra, una posibilidad de modificación
y que efectivamente los elementos cualitativos sean mucho más importantes. Ahora, el tema en derecho penal es complicado porque cuando tú entiendes que una persona está rehabilitada. No, pero... Entonces, es tanta la indeterminación, los penalistas te van a decir, es tanta la indeterminación que entonces la pena... cuando la cumple. Y si, por ejemplo, una persona que te es condenada a 1 año y hay un informe que dice, sabes tú, esa persona no está rehabilitada, entonces debería ser más. ¿Vas a pasar por sobre la sentencia? Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Carlos. Y debido a ciertos parámetros o ciertos análisis que se pueden ver hoy en día, podría ser que para determinadas condenas no existan ciertos beneficios porque vemos que se podría determinar de esa manera. Fíjate que han habido modificaciones sucesivas respecto de la ley Emilia en su momento, toda ley de control de armas, en donde no se da la posibilidad de pena sustitutiva, es decir, que es otra ley, inclusive antes de la sentencia, pero es otra ley, ¿ya? Que no es lo mismo que la libertad condicional, que eso es intrapenitenciario, esto anterior. Y por lo tanto, eso ha significado que muchas personas que tenían la posibilidad de estar en libertad no estén. Ahora, eso puede pasar, pero ya es un tema de modificación legislativa. Pero debería modificarse la ley. Sí.